Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Bitácora del Crimen Radio. Soy su anfitrión y amigo Marcos Ariza. Y hoy, en el primer programa de este año 2026, vamos a sumergirnos en la mente de un depredador que no solo rompió las vidas de sus víctimas, sino también todas las reglas de la criminología moderna. Un hombre que representa una nueva y aterradora era del mal. Hoy analizaremos a Israel Keyes. Cuando pensamos en el término asesino en serie, la cultura popular nos ha condicionado a imaginar figuras casi mitológicas, monstruos con un método, una firma, un tipo de víctima. Nombres como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer o Jack el Destripador evocan imágenes de cazadores con patrones predecibles, por más retorcidos que estos nos parezcan. Operaban en zonas de confort geográficas, acechaban a un perfil específico de persona y, eventualmente, sus hábitos, sus compulsiones, los hacían vulnerables. Dejaban un rastro conductual que, con el tiempo y los recursos adecuados, podía ser descifrado. Pero el caso que hoy nos ocupa nos obliga a quemar esos manuales. Israel Keyes no fue un asesino en serie clásico, fue una evolución. Un depredador que emergió en la era digital con un solo propósito: volverse invisible operando de manera análoga. En un mundo de vigilancia masiva donde cada transacción con tarjeta, cada llamada desde un celular y cada búsqueda en internet deja una huella digital imborrable, Keyes eligió ser un fantasma. Su metodología, basada en la paciencia extrema, la aleatoriedad absoluta y una disciplina casi militar, no solo le permitió operar con impunidad durante más de una década, sino que obligó al FBI a confrontar una verdad aterradora. Sus sistemas de perfilación, sus algoritmos de vinculación criminal como el VCAP y sus décadas de experiencia conductual eran inútiles contra un hombre que había estudiado a sus perseguidores mejor de lo que ellos lo entendían a él. Entender a Israel Keyes no es solo analizar a un asesino, es comprender una nueva y escalofriante amenaza que obligó a las agencias de inteligencia criminal a reescribir sus propias reglas, a cuestionar los cimientos mismos de la perfilación moderna. Para dimensionar la anomalía que representa Keyes, es inevitable compararlo con el arquetipo del asesino en serie moderno, Ted Bundy. Bundy, con su carisma patológico y su Volkswagen escarabajo amarillo, cazaba a mujeres jóvenes, de cabello largo y castaño y a menudo con raya en medio. Tenía un tipo, una fijación que, si bien era letal para sus víctimas, también era un patrón, una hebra de la cual los investigadores podían tirar. La mayoría de los asesinos seriales comparten estas características: una firma conductual, una victimología específica que, una vez identificada, se convierte en su talón de Aquiles. Es la repetición compulsiva de su fantasía lo que, a la larga, los delata, como bien saben ustedes, mis queridos amigos oyentes, mis queridos investigadores. Pero Israel Keyes aniquiló este concepto. Para él, no existía un tipo. Durante sus interrogatorios, cuando se le preguntó cómo elegía a sus víctimas, su respuesta fue tan simple como escalofriante. No lo hacía, era simplemente al azar. Sus objetivos podían ser hombres, mujeres, parejas, jóvenes o viejos, ricos o pobres, sin distinción de raza o clase social. Lo único que importaba era la oportunidad, la vulnerabilidad del momento y la certeza casi matemática de que no sería detectado. Esta aleatoriedad deliberada era su arma más poderosa, un escudo que lo hacía invisible para cualquier sistema de perfilación diseñado para encontrar patrones. Pero esta estrategia no fue producto del azar ni de un impulso caótico. Keyes era un estudioso del mal.
así como lo escuchan. Durante los registros de su casa, los agentes encontraron decenas de libros sobre asesinatos, tanto de ficción como de true crime. Él no solo mataba, investigaba, aprendía y perfeccionaba su método. Idolatraba a Ted Bundy, no por su sadismo, aunque lo compartía, sino por su meticulosidad y su asombrosa capacidad para llevar una doble vida, para ser un miembro aparentemente respetado de la sociedad mientras ocultaba a un monstruo. Keyes se sentía similar a Bundy en esta dualidad, en esa sensación de posesión sobre sus víctimas que ambos compartían. Mis queridos oyentes, no solo eso, su estudio iba más allá. En su juventud, leyó con una atención casi académica el libro Mindhunter, Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit, del legendario perfilador John E. Douglas. No lo leyó por morbo, como lo haría un aficionado al crimen. Lo leyó como un manual de estrategia del equipo contrario. Quería aprender la mente de sus perseguidores, anticipar sus movimientos, conocer sus herramientas para poder anularlas sistemáticamente. Su desdén por otros asesinos que no compartían su disciplina era palpable. Sentía un profundo desprecio por Dennis Rader, el asesino BTK, a quien llamó debilucho por haberse quebrado y mostrado remordimiento en la corte. Para Keyes, el remordimiento era una debilidad inaceptable, una prueba de que Rader no estaba hecho del mismo material que él. Esta ausencia total de empatía, combinada con su inteligencia y su estudio del oficio, lo convirtió en algo nuevo, en una categoría en sí misma. Los criminólogos tuvieron que acuñar un nuevo término para describirlo: depredador transjurisdiccional. A diferencia de los asesinos que operan en una zona de confort geográfica, un área que conocen y donde se sienten seguros, Keyes convirtió todo el país en su coto de caza, desde Alaska hasta Vermont, desde Washington hasta Texas. Viajaba miles de kilómetros para cometer un solo acto y desaparecer, dejando tras de sí un misterio aislado, un crimen sin conexión aparente con ningún otro. Era un fantasma en el sistema, un asesino sin patrón, y su captura no se debió a una brillante deducción de los perfiladores, sino, como en muchos de los casos de asesinos en serie, mis queridos oyentes, a un error, a un acto de arrogancia y descuido cometido cerca de casa que, finalmente, lo puso en el radar. Fue el caso de Samantha Koenig. La historia que voy a narrarles a continuación es cruda, es perturbadora y es la clave para entender la mente de este hombre. Por favor, les pido discreción. Anchorage, Alaska, 1 de febrero del 2012. Como siempre, les voy a pedir por favor un ejercicio de imaginación. Es una noche fría, como tantas otras en el invierno de Alaska. Samantha Koenig, una joven barista de 18 años, está terminando su turno en el pequeño kiosco de café Common Grounds. Es un cubículo aislado en un estacionamiento, un faro de luz en la oscuridad invernal. Está sola, cerca de la hora del cierre. De pronto, una figura se acerca. Es Israel Keyes. Durante su confesión posterior, con una frialdad que heló la sangre de los fiscales, Keyes relató los hechos. Apuntó a Samantha con una pistola calibre 22. Ella, aterrorizada, intentó cooperar. Él le ató las manos con bridas de plástico y la obligó a salir del kiosco. En el exterior, Samantha hizo un intento desesperado por escapar. Corrió. Keyes, un hombre en excelente forma física gracias a su pasado militar, la persiguió y la derribó. La sometió y la llevó a su camioneta.
El fiscal Frank Russo, uno de los hombres que lo interrogó, le preguntó directamente: ¿por qué elegiste ese café en ese momento? La respuesta de Keyes encapsula su propia filosofía del mal. Porque estaba abierto hasta tarde. No había un motivo personal, no había un acecho previo. Samantha no fue elegida por quien era, sino por dónde estaba. Fue víctima de una casualidad cósmica y aterradora. Keyes la llevó a un pequeño cobertizo en la propiedad de su casa, un lugar que nadie sospecharía. Ahí la agredió sexualmente y finalmente la estranguló con una cuerda. Pero aquí es donde la historia da un giro hacia lo verdaderamente macabro, un nivel de cálculo que define a Keyes. Después de asesinar a Samantha, la dejó en el cobertizo. ¿Por qué? Porque tenía un compromiso ineludible. Un crucero familiar por el Golfo de México que había reservado con meses de antelación. Así, con una frialdad absoluta, cerró la puerta del cobertizo, dejando el cuerpo de su víctima y se fue de vacaciones con su familia. Bastante macabro, ¿no creen, mis queridos oyentes? 2 semanas después, a su regreso a Anchorage, el 18 de febrero retomó su plan. El cuerpo de Samantha estaba congelado por las bajas temperaturas de Alaska. Su primera acción fue agredir sexualmente al cadáver. Después, comenzó a preparar el cuerpo para una última y grotesca actuación. Con la paciencia de un artesano, aplicó maquillaje en el rostro congelado de la joven para darle una apariencia de vida. Luego, tomó hilo de pescar y, con aguja, cosió sus párpados para que sus ojos parecieran estar abiertos. Colocó el cuerpo de Samantha en una pose específica, sosteniendo un ejemplar de un periódico, una edición de 4 días de antigüedad del Anchorage Daily News. Y, sí, como se lo imaginan, tomó una fotografía. Esa fotografía fue su herramienta de extorsión. La envió a la familia de Samantha y a su novio, exigiendo $30,000 a cambio de su liberación, simulando que la joven seguía con vida. La familia, desesperada, depositó una cantidad inicial de $5,000 en la cuenta de débito de Samantha, a la que, por supuesto, Keyes tenía acceso. Una vez que el dinero estuvo en su poder, procedió a la fase final. Por favor, mis queridos oyentes, mis queridos radioescuchas, como siempre, les pido discreción. Desmembró el cuerpo de Samantha. La llevó al lago Matanuska, a unos 50 kilómetros al norte de Anchorage. En pleno invierno, el lago estaba congelado. Keyes perforó un agujero en el hielo, no solo para deshacerse de los restos, sino también para pescar. En uno de los relatos más espeluznantes que emergieron de los interrogatorios, el fiscal ruso recordó haberle preguntado a Keyes si había pescado algo ese día. Keyes respondió que sí, que había atrapado algunos peces. Russo, incrédulo, le preguntó qué había hecho con ellos. La respuesta de Keyes fue: me los llevé a casa y me los comí. Mientras se deshacía del cuerpo de una joven de 18 años, pescó y luego se comió lo que había pescado. Esa era la capacidad de compartimentación, la disociación absoluta que definía a Keyes. Este nivel de planificación, esta capacidad para esperar 2 semanas con un cuerpo en su propiedad para luego ejecutar una puesta en escena tan detallada, nos habla de una paciencia casi sobrehumana. Y eso me lleva a la pregunta de esta semana para todos ustedes, mis queridos radioescuchas, mis queridos investigadores. Hoy hablamos de Israel Keyes, un hombre que planeaba sus crímenes con años de anticipación. Era extremadamente paciente. Para empezar este año 2026 con un perfil psicológico de nosotros mismos,
Díganme, ¿ustedes se consideran personas impulsivas o calculadoras? Cuando toman una decisión fuerte, no sé, renunciar, terminar una relación, vengarse, ¿explotan en el momento o esperan el momento perfecto fríamente? Los leo en bitácoradelcrimenoficial@gmail.com. Mándenme sus respuestas por ahí, me encantaría leerlas. Porque la paciencia puede ser una virtud o un arma. Esta paciencia metódica no se limitaba a esperar el momento oportuno. Se extendía a una logística macabra que le permitió operar en la impunidad durante más de una década. Al volver, vamos a hablar de los kill kits, o esos kits de matar que tenía Israel Keyes. No se vayan, volvemos. Estamos de regreso en Bitácora del Crimen Radio. Antes del corte, describimos la aterradora paciencia de Israel Keyes. Pero esa paciencia no era solo un rasgo de su personalidad. Era el pilar de un sistema logístico diseñado para un solo propósito: la impunidad. Piensen en esto. La gran mayoría de los asesinos, incluso los más inteligentes, son capturados por los rastros que dejan. Una compra de última hora con tarjeta de crédito de una pala o cinta adhesiva, la señal de su celular triangulada cerca de la escena del crimen, una transacción bancaria en un cajero automático. La era digital que nos conecta a todos también nos encadena a un rastro de datos. La genialidad diabólica de Israel Keyes fue comprender esta vulnerabilidad fundamental y crear un sistema para operar completamente fuera de la red. Él no se preparaba para un crimen. Vivía en un estado de preparación perpetua. Su arma más letal no era una pistola o un cuchillo, sino la premeditación llevada a un extremo nunca antes visto, mis queridos oyentes, mis queridos investigadores. El corazón de su doctrina operativa eran los llamados kill kits o kill cage. La idea es tan simple como efectiva. Imaginen esto: una cubeta de plástico de 5 galones, de esas que se pueden comprar en cualquier ferretería, completamente hermética. Dentro de esa cubeta, Keyes empacaba un arsenal para el asesinato perfecto, un kit de inicio para el depredador desconectado. ¿Qué contenían estos kits? Basándonos en lo que el FBI logró recuperar y en las propias confesiones de Keyes, el contenido era escalofriantemente práctico. Incluía armas de fuego y municiones para no tener que comprar armamento que pudiera ser rastreado. Contenía cuerdas, bridas y otros elementos de sujeción. Contenía también grandes cantidades de dinero en efectivo, a veces miles de dólares, para poder financiar sus viajes y operaciones sin usar tarjetas de crédito o débito. Y también un elemento químico revelador: drano, un potente limpiador de desagües a base de sosa cáustica. Esto Keyes lo utilizaba para acelerar la descomposición de los cuerpos de sus víctimas, borrando así la evidencia forense y, por supuesto, el ADN. Pero el verdadero golpe de genio no estaba en el contenido, sino en el método de ocultación. Esto, de verdad, mis queridos oyentes, no es sacado de una película ni es sacado de la ficción. Keyes viajaba por todo Estados Unidos, a menudo en viajes que parecían de trabajo o de placer, y durante esos viajes
se desviaba a lugares remotos, parques estatales, cementerios olvidados, senderos de excursión poco transitados. Ahí enterraba estas cubetas. Las enterraba con años de antelación. Sí, años, mis queridos oyentes. Un kit podía permanecer bajo tierra durante 2, 3 o incluso 5 años antes de que él decidiera usarlo. La ubicación exacta de cada kit solo existía en un lugar: su mente. Nunca documentó las coordenadas, nunca dibujó un mapa. Eran arsenales fantasmas esperando pacientemente, como su creador, a lo largo y ancho del país, listos para ser activados en cualquier momento. Y aquí es donde reside la frustración para cualquier investigador. Un sistema perfectamente cerrado, una logística del mal que opera en un punto ciego para la tecnología. Eso, para cualquier investigador, es exasperante. Este sistema nos introduce a un concepto que define a Keyes: la premeditación a largo plazo. No estamos hablando de planear un crimen con semanas o meses de antelación. Hablamos de planificación que abarcaba años, incluso una década. Una estrategia de ajedrez jugada en un tablero del tamaño de un continente. El caso de Bill y Lorraine Currier en Essex, Vermont, es el ejemplo más claro y aterrador de esta metodología. Escuchen bien, mis queridos investigadores. En junio de 2011, Keyes irrumpió en su casa y los secuestró. Los llevó a una granja abandonada. Asesinó a Bill de un disparo y luego agredió sexualmente y estranguló a Lorraine. Un crimen brutal y, para la policía local, un crimen inexplicable. No había conexión alguna entre el asesino y las víctimas, ni mucho menos un motivo aparente. Pero la investigación posterior reveló la verdad. 2 años antes del asesinato, en 2019, Keyes había viajado a Vermont para explorar la zona y había enterrado uno de sus kill kits cerca de la casa de los Currier. 2 años después, voló a otra ciudad, alquiló un coche, condujo hasta Vermont, desenterró su kit con las armas y herramientas que necesitaba, cometió el doble homicidio y luego volvió a enterrar parte del contenido en una nueva ubicación en Parsheville, Nueva York, para poderle dar un futuro uso. Esto es lo que convierte en un asesino análogo en un mundo digital. Mientras las agencias de la ley se volvían cada vez más sofisticadas en el rastreo de datos, huellas digitales, transacciones y comunicaciones, Keyes explotaba la vulnerabilidad del mundo físico. No compró el arma en Vermont, no usó su tarjeta de crédito, no llamó a nadie desde ahí. Para el sistema, era como si nunca hubiera estado. La psicología detrás de esta planificación es profundamente perturbadora. No se trataba solo de una preparación logística para evitar ser capturado. Era una forma de prolongar la fantasía y el poder, un componente de su gratificación sádica. Keyes disfrutaba sabiendo que tenía estas herramientas de muerte repartidas por todo el país, latentes, esperando su señal. Era un juego de poder a escala nacional. Un secreto que solo él conocía y que le otorgaba una sensación de control total sobre la vida y la muerte. Y todo esto mucho antes de seleccionar a una víctima. La doctrina de los kill kits era solo una parte de su estrategia de evasión. La otra era su disciplina de movimiento. Keyes se movía por todo Estados Unidos como un fantasma, perfeccionando una serie de técnicas para no dejar rastro.
era un protocolo operativo estándar que repetía con una rigurosidad militar. Su modus operandi de viaje era consistentemente el mismo y estaba diseñado para romper cualquier posible línea de investigación. Primero, compraba un boleto de avión, solo de ida, a alguna ciudad importante. Por ejemplo, volaba a Chicago. Al llegar, alquilaba un coche, pero en lugar de quedarse en la zona, conducía a distancias enormes, a veces miles de kilómetros, hacia un objetivo completamente diferente. Podía alquilar un coche en Chicago y conducir hasta Vermont, o alquilarlo en Houston y conducir por todo Texas. En un viaje documentado en febrero del 2012, justo después del asesinato de Samantha Koenig, alquiló un Kia Soul y registró la asombrosa cantidad de 2.847 millas en solo 6 días. La clave de esta fase era su absoluta dependencia del dinero en efectivo. Todas, absolutamente todas las transacciones, desde el alquiler del coche, la gasolina, la comida, los moteles, todo se pagaba con el efectivo que guardaba en sus kits. Esto eliminaba cualquier rastro bancario, cualquier conexión electrónica entre él y los lugares que visitaba. Y su disciplina se extendía a sus dispositivos electrónicos. Keyes era extremadamente consciente y, según el podcaster Josh Hallmark, quien ha investigado su caso muy a fondo, temeroso de la tecnología de rastreo. No entendía completamente sus capacidades, lo que lo hacía ser aún más cauteloso. Su regla era muy simple. Durante sus viajes de caza, su teléfono celular permanecía apagado, a veces durante días. Él sabía que un teléfono encendido es una baliza de rastreo y se aseguraba de que su baliza estuviera muerta. Volaba a una ciudad, alquilaba un coche con efectivo, apagaba su teléfono, conducía cientos o miles de millas, desenterraba un kit, cometía un crimen y luego volvía a la ciudad original. Devolvía el coche y volaba de regreso a casa, a su vida como contratista y padre de familia en Anchorage. Esta disciplina operativa, esta capacidad de moverse como un fantasma, creó una pesadilla para las fuerzas del orden. Un asesino sin rastro es un asesino sin perfil. Después de la pausa, mis queridos oyentes, veremos por qué el FBI estaba completamente a ciegas. No se vayan, volvemos. Bienvenidos nuevamente a Bitácora del Crimen Radio. Les habla su amigo Marcos Ariza. Este es quizá el bloque más técnico de nuestro programa de hoy, pero es fundamental para entender la magnitud del desafío que Israel Keyes representó. Vamos a hablar de la perfilación criminal. Cuando un crimen violento y sin motivo aparente ocurre, y luego otro y otro, entra en acción una de las unidades más famosas del FBI, la Unidad de Análisis de Conducta, o BAU, por sus siglas en inglés. Su trabajo, popularizado en libros y series, se basa en una premisa científica. Todo comportamiento humano, incluso el más depravado, sigue patrones. Buscan la firma del asesino. Esos rituales que repiten en cada crimen y que revelan su psique. Analizan su zona de confort, el área geográfica donde se siente seguro para cazar y, sobre todo, definen su victimología, el tipo de persona que elige como objetivo. Estoy seguro que están familiarizados con estos términos porque, pues como lo dije, lo ha popularizado sobre todo las series de televisión.
Y estos patrones son los puntos que permiten conectar crímenes aparentemente aislados en diferentes jurisdicciones. Son el lenguaje que los perfiladores leen para construir un retrato del asesino. Israel Keyes no solo no hablaba ese lenguaje, sino que lo destruyó. Fue la anomalía estadística, el error en el sistema que desmanteló todos los supuestos de la criminología tradicional. Su caso no fue solo una serie de crímenes, fue una demostración brutal de los límites de la perfilación cuando se enfrentan a un asesino que conoce las reglas del juego y decide metódicamente romperlas todas. Pero para entender al monstruo, debemos primero entender su génesis. Como siempre, mis queridos amigos oyentes y mis queridos investigadores, ya lo saben, aquí no solo contamos crímenes, los analizamos. Un monstruo como Israel Keyes no nace de la nada. Para comprender su metódica crueldad, debemos retroceder a sus años formativos. Un caldo de cultivo de aislamiento, ideología extremista y violencia temprana que moldeó su psique. Keyes creció en Colville, Washington, en un entorno casi amish, sin las comodidades de la vida moderna. Su familia asistía a The Ark, una iglesia que suscribía a la ideología supremacista blanca de la identidad cristiana. En este ambiente, la familia Keyes se hizo amiga de sus vecinos, los Coe, cuyo hijo, Chevy Coe, sería más tarde condenado por un triple asesinato en 1996. Keyes creció, literalmente, al lado de la violencia extremista. Desde joven supo que era diferente. En sus propias palabras, y cito: "He sabido desde los 14 años que había cosas que yo pensaba que eran normales y estaban bien, que nadie más parecía pensar que eran normales y estaban bien. Así que fue entonces cuando empecé a ser un solitario". Esta autoconciencia de su propia desviación lo llevó a un profundo aislamiento. La situación se fracturó cuando, tras una intensa discusión, declaró su ateísmo a sus padres fundamentalistas. Fue expulsado de su casa por blasfemia y se le prohibió el contacto con sus hermanos menores que lo idolatraban. Este rechazo lo empujó hacia el satanismo, donde, según sus propias confesiones, comenzó a planear un asesinato ritual, tal como lo oyen mis queridos investigadores. El punto de inflexión, el momento en que la fantasía violenta se convirtió en una cruda realidad y en una lección para su futuro criminal, ocurrió en el verano de 1997 o 1998, en el río Deschutes, en Oregón. Ahí acechó y agredió sexualmente de forma muy violenta a una adolescente que flotaba en un tubo por el río. Su plan original, alimentado por sus fantasías satánicas, era asesinarla. Pero no lo hizo. La dejó ir. Este evento, que podría parecer un acto de piedad, fue, en su mente retorcida, un fracaso abyecto. Él dijo, y cito: "Fui demasiado tímido. No fui lo suficientemente violento". Y en ese momento tomó una resolución que definiría el resto de su vida. Cito nuevamente: "Me propuse que nunca más dejaría que eso volviera a suceder". Esa timidez fue la última debilidad que él se permitiría. A partir de entonces, cada acto sería ejecutado con una precisión y una brutalidad implacables. Ya con esta mentalidad forjada, Keyes se convirtió en el antiperfil. El sistema nervioso central de la investigación de crímenes violentos en Estados Unidos es el VCAP, el Programa de Aprehensión de Criminales Violentos.
Es una base de datos masiva donde las agencias de todo el país introducen los detalles de homicidios, agresiones sexuales y desapariciones. El algoritmo de VCAP está diseñado para encontrar similitudes, para conectar los puntos entre un asesinato en Oregón y otro en Nueva York que comparten el mismo modus operandi o tal vez el mismo tipo de víctima. Es, en esencia, un buscador de patrones a escala nacional. Pero, ¿qué creen mis queridos investigadores, mis queridos oyentes? Israel Keyes hizo que VCAP fuera totalmente inútil. ¿Cómo lo hizo? Eliminando sistemáticamente las dos variables clave que el sistema necesita para funcionar: la geografía y la victimología. Como ya les había mencionado anteriormente, Keyes no tenía una zona de confort. Era un depredador transjurisdiccional. Un asesinato podía ocurrir en Alaska, el siguiente a 5,000 kilómetros de distancia en Vermont. Para el sistema, estos eran eventos aislados. Y aquí es donde su estudio de la mente de sus perseguidores entra en juego. Keyes no fue simplemente un asesino, fue un contraperfilador. Usó el manual del FBI, Midhunter, no como lectura de ocio, sino como un libro de jugadas del equipo contrario, aprendiendo cada una de sus estrategias para poder anularlas sistemáticamente. Entendió que la vinculación de crímenes dependía de la repetición, así que se aseguró de que no hubiera nada que repetir. Su anulación más radical fue la de su victimología. Como le dijo a los investigadores, su selección era completamente aleatoria. Bill y Lorraine Currier eran una pareja de mediana edad en su casa. Samantha Koenig era una barista de 18 años en un local. Otras víctimas sospechosas incluyen hombres y mujeres de todas las edades. Al eliminar un perfil de víctima, eliminó el nexo de unión más fuerte entre sus crímenes. Y esto nos lleva a una máxima fundamental en la perfilación criminal, una que el caso Keyes grabó a fuego en la mente del FBI. Si la víctima es aleatoria y el lugar es aleatorio, el perfilador es ciego. Sin un patrón, cada asesinato se convierte en un caso individual. No hay una serie que investigar, solo una colección de callejones sin salida. La policía de Vermont no tenía motivos para pensar que la desaparición de los Currier estuviera conectada con nada fuera de su estado. Sin un hilo conductor, la figura de Israel Keyes, el asesino en serie, simplemente no existía en los registros de la ley. Mis queridos oyentes, mis queridos investigadores, él era invisible. Para mantener esta invisibilidad, no bastaba con una logística impecable. Se requería una fachada impenetrable, o lo que los psicólogos llaman la máscara de la cordura. Y la de Israel Keyes era, para todos los efectos, perfecta. En Anchorage, Alaska, donde vivió desde 2007, era conocido como un contratista exitoso y un miembro trabajador de la comunidad. Su negocio de construcción era próspero. Sus clientes lo describían como confiable y dedicado. Su vecino, Russell Gunderson, en una entrevista, resumió la percepción general. Él dijo: nada sospechoso en absoluto, excepto que trabajaba duro. Era un pilar de su comunidad, un padre que, según todos los indicios, adoraba a su hija. Esta imagen pública no era solo una máscara, era una vida paralela que él cultivaba con la misma meticulosidad que sus crímenes. Durante sus confesiones, Keyes admitió haber sido dos personas diferentes durante 14 años.
Esta capacidad de separar sus dos mundos es un fenómeno psicológico conocido como compartimentación, un rasgo distintivo de la psicopatía organizada. Keyes no solo alternaba entre sus dos vidas, las mantenía en compartimentos mentales completamente sellados. Podía estar desmembrando un cuerpo en el lago Matanuska un día y al siguiente estar en una reunión de padres y maestros siendo un padre atento y preocupado. Su mayor temor, la única vulnerabilidad emocional que alguna vez mostró, era que su hija descubriera su verdadera naturaleza. Este miedo se convirtió en la principal palanca de negociación para el FBI. Keyes estaba dispuesto a confesar, a darles víctimas, todo a cambio de una sola cosa: una ejecución rápida. No quería un juicio largo y mediático. No quería que su hija creciera viendo a su padre en las noticias. Quería protegerla de ese circo, y esa fue la única razón por la que el hombre que había planeado todo con tanto cuidado decidió finalmente hablar. Cuando un criminal como Keyes finalmente habla, cada palabra es una pieza de evidencia. Y aquí es donde entra en juego la lingüística forense. Los estudios académicos de las transcripciones de sus interrogatorios nos ofrecen una ventana directa a su mente. Primero, su egocentrismo y narcisismo eran abrumadores. Un estudio destacó el uso elevado y constante del pronombre yo. En los extractos analizados, Keyes usó la palabra yo 76 veces. Todo giraba en torno a él, sus planes, sus sentimientos, sus acciones. Segundo, su lenguaje revelaba un profundo desapego emocional. Para describir actos de violencia indescriptible, utilizaba un lenguaje desapasionado, casi técnico, con adjetivos simples como oscuro o fácil. Hablaba de sus víctimas no como personas, sino como objetivos o por su ubicación geográfica. Al negarles un nombre, les negaba su humanidad, reduciéndolas a objetos para su gratificación sádica. Tercero, su lenguaje era una herramienta de control y manipulación. Empleaba constantemente lo que los lingüistas llaman setos lingüísticos. Frases evasivas como quizá, posiblemente, supongo. No las usaba por incertidumbre, sino de manera calculada para dosificar la información y mantener siempre el control de la conversación. Pero el análisis va más allá. Un estudio de la Universidad de Purdue reveló algo fascinante. Keyes obtuvo una puntuación de 100, la máxima posible en procesamiento cognitivo, perspicacia y tentatividad. Esto, según los investigadores, sugiere un hablante que es a la vez reflexivo y retóricamente estratégico. No era solo un narcisista divagando, era un manipulador intelectual, consciente de cada palabra, usando el lenguaje para construir una narrativa que le servía para medir a sus interrogadores y para tratar de mantener el poder. Su lenguaje no solo describía sus crímenes, era una herramienta más de su arsenal, mis queridos oyentes, mis queridos radioescuchas. Pero incluso el control más absoluto tiene un final. Y en el caso de Keyes, el final no llegaría en una sala de tribunal, sino en la soledad de su celda, en un último acto de poder. Al volver, mis queridos investigadores, el misterio final de Israel Keyes. No se vayan, volvemos en un minuto.
Estamos en el último bloque de Bitácora del Crimen Radio. Les habla nuevamente su anfitrión y amigo Marcos Ariza. Vamos a continuar. La psicología de Israel Keyes estaba definida por una necesidad patológica de control. Control sobre sus víctimas, control sobre la información, control sobre su propia narrativa. Durante meses jugó al gato y al ratón con el FBI, disfrutando del poder que le daba ser el único poseedor de los secretos que ellos tan desesperadamente buscaban. Pero ese control tenía una fecha de caducidad. El sistema judicial avanzaba y él se enfrentaba a la pérdida de su doble vida y a la inevitabilidad de un juicio público. Atrapado, sin posibilidad de escape y con su fachada derrumbada, Keyes se encontró con que solo le quedaba una última jugada, un último acto para reafirmar su dominio. Si no podía controlar su vida, controlaría su muerte. Le negaría a la justicia su día en la corte y se llevaría la mayoría de sus secretos a la tumba. Así que, la noche del 1 de diciembre del 2012, en su celda del complejo correccional de Anchorage, Israel Keyes ejecutó su plan final con la misma meticulosidad que caracterizó sus crímenes. De alguna manera, a pesar de las restricciones de seguridad, logró ocultar una pequeña hoja de afeitar que había incrustado hábilmente en el cuerpo de un lápiz para que pasara desapercibida. Con esa hoja se cortó las muñecas. Pero, sabiendo que eso podría no ser suficiente, aseguró su muerte utilizando un segundo método. Enrolló una sábana, la ató a su cuello y la anudó a su pie, usando el peso de su propio cuerpo para estrangularse. Fue un acto de violencia autoinfligida, tan brutal y calculado como los que había infligido a otros. Cuando los guardias lo encontraron, hallaron un bloc de notas legal de color amarillo debajo de su cuerpo. Era su nota de suicidio. El papel estaba tan empapado en su propia sangre que era completamente ilegible. Tuvo que ser enviado a un laboratorio del FBI en Virginia, donde los técnicos lo restauraron cuidadosamente. Los investigadores esperaban encontrar la clave final, una lista de nombres, ubicaciones, una confesión completa. Lo que encontraron fue la frustración final. La nota no contenía pistas útiles. Era una divagación caótica, una especie de oda al asesinato. Todo esto mezclada con reflexiones sobre la superficialidad de la sociedad y el consumismo. Esto, mis queridos radioescuchas, mis queridos oyentes, fue su último acto de manipulación. Una promesa de revelación que resultó ser un insulto, un galimatías sangriento que no ofrecía consuelo y mucho menos respuestas. Sin embargo, la nota no fue el hallazgo más escalofriante en esa celda. Debajo de su cama, los investigadores descubrieron algo más. Un mensaje visual, pintado con su propia sangre. Era una serie de dibujos crudos y perturbadores. En el papel, Keyes había dibujado 11 calaveras. Junto a ellas, un pentagrama. El significado de este macabro mural fue interpretado de inmediato por el FBI. En una conferencia de prensa posterior, los agentes declararon su creencia oficial. Las 11 calaveras representaban el número total de sus víctimas de homicidio. Keyes había confesado 3 asesinatos confirmados: Samantha Koenig y la pareja Currier. Eso significaba que había, según la propia cuenta del asesino, al menos 7 víctimas más. 7 fantasmas cuyos nombres y destinos seguían siendo un misterio. En uno de los dibujos,
junto a las calaveras, Keyes había escrito una frase críptica: "We are one". Somos uno. ¿Qué significaba? ¿Una referencia a su dualidad? ¿Las dos personas que afirmaba ser? ¿Una conexión mística con sus víctimas? Como todo lo relacionado con él, la frase quedó abierta a interpretaciones. Un último acertijo dejado por el hombre que disfrutaba de los juegos mentales. El conteo de sangre era su legado, un mapa del tesoro macabro sin coordenadas. El suicidio de Israel Keyes dejó a los investigadores con un rompecabezas incompleto y una amenaza latente. Las calaveras apuntaban a víctimas no identificadas, y su metodología apuntaba a una red de arsenales oculto. Esto nos lleva a la pregunta más inquietante que dejó tras de sí. ¿Cuántos de sus kill kits siguen enterrados a lo largo y ancho de Estados Unidos? Dado que las ubicaciones solo existían en su mente, es muy posible que nunca se encuentren todos. Piénsenlo. En algún lugar, bajo la tierra de un parque nacional, en un cementerio rural o junto a un sendero de montaña, puede haber una cubeta de Home Depot llena de armas, dinero y herramientas para matar, esperando a un dueño que nunca volverá. Esta posibilidad es tan real que el FBI ha pedido activamente la ayuda del público. Han emitido comunicados instruyendo a la gente que, si alguna vez encuentran uno de estos depósitos, lo más importante es no tocarlo, no contaminar la posible evidencia y contactar de inmediato a las autoridades locales. La sombra de Israel Keyes sigue proyectándose sobre los archivos de casos sin resolver del país. Años después de su muerte, el FBI continúa utilizando análisis de datos avanzados para correlacionar sus extensos viajes documentados con casos de personas desaparecidas que nunca antes se habían considerado vinculados. Su legado es un trabajo interminable de conectar puntos invisibles, mis queridos oyentes, mis queridos radioescuchas. Israel Keyes fue la encarnación de una nueva clase de mal, un asesino metódico, paciente y sin patrón, un depredador que explotó la confianza y la normalidad de la vida cotidiana para cazar. Era el contratista amable, el vecino trabajador, el padre de familia. Su caso es un recordatorio brutal de que el peligro no siempre acecha en callejones oscuros. A veces se esconde detrás de la fachada más ordinaria. Nos enseña que la vulnerabilidad no es solo caminar por la noche solitariamente. Es trabajar en un local de café abierto hasta tarde. Es vivir en una casa tranquila, en un barrio seguro de Vermont. Keyes se aprovechó de la confianza inherente a nuestra sociedad, de la creencia de que estamos seguros en nuestros propios espacios cotidianos. Por eso, el mensaje final de este caso es una llamada a la vigilancia, no al miedo paralizante, no me malentiendan, sino a la conciencia activa, a estar siempre alerta, como se los he comentado en muchas otras ocasiones, a confiar en nuestros instintos, incluso y especialmente en los lugares que consideramos más seguros, porque la amenaza que él representó, la del depredador que se mueve entre nosotros sin ser visto, sigue latente en las preguntas que dejó sin respuesta y en los kits que quizá, solo quizá, todavía esperan a ser encontrados. Soy Marcos Ariza y les recuerdo que pueden seguirme en las redes sociales como Bitácora del Crimen y también pueden seguirme en mi canal de YouTube, Bitácora del Crimen Oficial,
donde todos los lunes hacemos un análisis también de casos muy interesantes como este. No se olviden también de escribirnos la respuesta a la pregunta que les hicimos. Lo pueden hacer a el correo electrónico bitácoradelcrimenoficial@gmail.com. Repito, bitácoradelcrimenoficial@gmail.com. Espero sus respuestas. Gracias por acompañarnos nuevamente en Bitácora del Crimen Radio. Que tengan una noche segura y nos escuchamos hasta que se vuelva a abrir la bitácora.